Love y Pop es una singular crónica juvenil protagonizada por Hiromi, una muchachita llena de inquietudes sobre su futuro, que vive en una sociedad apática y enajenada, que continuamente frustra su búsqueda de identidad y valor propio. Ella anhela encontrar un propósito real para su vida, mientras se desenvuelve en una realidad agobiante, superficial y austera. Hiromi y sus tres amigas están en su último año de preparatoria. Su amistad se desarrolla de forma jocosa mientras consolidan sus memorias escolares con la práctica del Enjokosai, el cual consiste en relaciones en las que estudiantes salen o mantienen vínculos sexuales con hombres adultos a cambio de dinero u obsequios. Hiromi se inicia en esta práctica para autosatisfacerse y para adquirir cierto estatus entre sus compañeras, pero al final ella se enfrenta a uno de los aspectos más crudos que afectan a la sociedad japonesa y que en la actualidad se ha vuelto un problema de escala mundial, dañando y mancillando a cada estrato social porque, admitámoslo, la gente está desesperada y lo único que quieren es sentir emociones fuertes por medio de acciones cuestionables, todo con tal de obtener dosis de placer y olvidarse momentáneamente de los problemas de la vida. Hiromi retrata bien esta angustia colectiva con su idiosincrasia cohibida y retraída, melancólica pero dócil, nostálgica pero conformista. En ese sentido, Love y Pop está bastante adelantada para su tiempo, hasta el punto en donde el Enjokosai es una antesala y una versión noventera de lo que hoy conocemos como OnlyFans y ManyVids. Adultos que procuran ser personas cada vez más promiscuas, jóvenes que únicamente buscan la satisfacción personal a costa de sacrificar la dignidad de sus cuerpos, con tal de obtener cosas que en realidad no necesitan. Y este tipo de actitudes son promovidas por una sociedad que reduce al sexo a promiscuidad y degeneración, dejando de lado todos los demás elementos que caracterizan al virtuosismo de las relaciones humanas. Hideaki Anno va tan lejos que incluso retrató a un comunista como un degenerado que contrata niñas para comer acompañado. El director sabe varias cosas, pero las dice con sutileza para no tener problemas, lo cual es admirable por la perspicacia que tiene para contar esta clase de temas. Los temas que aborda la película son de tinte antropológico, místico, ontológico e incluso presenta algunas variantes íntimas sobre la condición humana. En el escaño antropológico observamos el contraste tan marcado entre Hiromi y sus amigas, y con la forma en que se exponen las llamativas características que componen a sus diferidos temperamentos. Por un lado, Hiromi y Nao, su amiga más cercana, se muestran retraídas ante los hombres que las invitan a comer, a pesar de que la actitud que muestran entre ellas suele ser más alegre, activa y vivaz. Cuando el segundo tipo las invita a comer, Hiromi se vuelve completamente flemática, pero su amiga decide volverse más amistosa con el tipo, con tal de mantenerlo contento y recibir el dinero, como si estuviera activando un instinto de supervivencia. Sashi y Shie son extrovertidas, una siendo una tomboy energética, la otra una chica rica y popular de estrato alto. En el apartado místico vemos una introspección en la psique de Hiromi a través de sus sueños. El primero se puede interpretar como la ansiedad de Hiromi, carcomiendo las expectativas que tiene sobre su futuro como estudiante y profesionista, pues en el fondo sabe que algún día enfrentará a una empresa que buscará explotarla y a una familia que deberá sustentar. Mientras que el sueño descrito al final de la película muestra cómo Hiromi quiere aceptar su destino, a pesar de lo desconcertante que podría llegar a ser, teniendo en cuenta sus cuestionables acciones del presente. En el subtexto de ambos sueños podemos vislumbrar el despertar sexual de Hiromi, con una connotación simbólica que el autor acabó usando también en Karekano. El aspecto ontológico se muestra a través de figuraciones, es decir, por medio de la implementación de elementos inusuales que Hideaki Anno introduce en el filme, sustituyendo las formas habituales de narrar una historia, por métodos que le permiten al director plasmar el mundo interior de los personajes, con toda la exploración que involucra. Por ejemplo, la tina llena de agua en donde Hiromi comienza a contar su vida y que luego aparece cuando ella está emocionalmente rota,
o en la secuencia final cuando Hiromi tiene un breakdown mental tras todo lo sucedido durante un fatídico día lleno de sentimientos encontrados. La visión de Hideaki Anno en esta película es sagaz, franca y elocuente, al mostrar vulnerabilidades humanas, miserias sociales y conflictos psicológicos. El autor se vale de perspectivas voyeristas, ángulos recortados, planos distorsionados, para ofrecer un dinámico metraje que transmite tensión e incomodidad, o añoranza y soledad cada vez que la escena en turno lo requiere. La lente de la cámara en las hábiles manos del director captan de manera correcta, fluida y amena toda clase de escenas y diálogos saturados de emotividad visual, que orbita en una atmósfera llena de oscuridad, banalidad y decadencia. La cinta combina planos aparentemente inconexos y superpuestos con ligeras modificaciones cromáticas expresadas a través de planos en negativo, con piezas de música clásica como parte de la banda del sonido y monólogos internos con vibras taciturnas. A pesar de lo anteriormente mencionado, la historia es simple pese a estar cargada de una buena exploración de personaje. No todas las actuaciones suelen ser precisamente buenas. La imagen no siempre es pulcra y hasta es descuidada de a ratos, pero aún así es un largometraje acreedor de una calificación de 8/10, cuyo mensaje sigue vigente y cuya crítica social está más presente que nunca, porque actualmente la juventud se enfrenta a numerosos problemas. Las oportunidades son escasas, las opciones se desvanecen y la vida se escapa por el horizonte hasta lugares insospechados. Pero, a pesar del dolor de la incertidumbre, sigue habiendo un hálito de esperanza en aquellos que deciden confiar en el amor que transmiten aún las más simples de las emociones. Está bien disfrutar de la juventud, pero si tu meta es ser un eterno adolescente, entonces, ¿por qué te preocupas en crecer?